¿ok? Y también como herramienta didáctica una pizarra, ¿listo? Bueno, listo. Entonces vamos a retomar de donde nos habíamos quedado. Listo. Entonces, anteriormente estamos hablando acerca de la importancia de procesos como la glicólisis y revisando el concepto de respiración anaerobia, la cual en un contexto de emergencia el corazón puede puede tomar como consecuencia de una falla en el suministro de nutrientes, ¿no? Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro corazoncillo, ¿sí? Y en él pues puede suscitar eh, una falla cardíaca, la cual usualmente se asocia a problemas de suministro, principalmente de oxígeno. Perdón. Listo, entonces sobre esta falla pues tenemos que resaltar la capacidad, así sea en corto tiempo o corto plazo, que tiene la glicólisis para funcionar desde el punto de vista anaerobio. Obvio. Esto pues no es un concepto nuevo para ustedes y resaltábamos eh, la importancia del cofactor NAD+, para que en la glicólisis, en la reacción número 6 la enzima GAPDH, ¿sí? Gliceraldehidrofosfato deshidrogenasa, esta enzima pues toma este cofactor y lo reduce, ¿no? Sin embargo, en condiciones anaerobias, esta reacción no es dada por este mecanismo, sino que es soportado por la lactato deshidrogenasa, la LDH, que toma el piruvato, lo convierte en lactato, ¿ok? Lactato, y nos vuelve a convertir esta molécula NAD en NAD oxidado. Y esto permite que la reacción número 6, que es una reacción crítica, pues vuelva a suceder. Estos son aspectos que habíamos revisado en la clase anterior. Otro aspecto general es la importancia de la glicólisis como una función que puede soportar o puede aportar el aporte de ATP de una manera rápida y en la cual en ciertas condiciones el corazón se favorece, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la rata cardíaca, la cantidad de pulsaciones por minuto excede, bueno, no excede, se debe incrementar por la necesidad de oxígeno del cuerpo, pues esto se debe potenciar por procesos como la glicólisis que suministra ATP a mucha velocidad, digamos, es capaz de suministrar ATP a mayor velocidad que de forma oxidativa. Y pues esto es facilitado principalmente por dos enzimas que habíamos analizado en la clase anterior, que era la fosfofructoquinasa, la 1, y que trabajaba de manera conjunta con la fosfofructoquinasa 2. Quinasa número 2. Esas dos enzimas trabajan conjuntamente y permiten acelerar el proceso glicolítico. Acelerar la glicólisis y ese proceso pues incrementado favorece el incremento de aporte de ATP y soporta en determinados contextos un esfuerzo cardíaco determinado. A veces esas dos situaciones pueden relacionarse, es decir, la situación de falla y la situación de aceleración de la glicólisis, ¿sí? Puede haber una relación entre las dos, debido a que en un contexto de falla cardíaca, pues
es la glicólisis la que terminaría, así sea por corto tiempo, de soportar el aporte de ATP. Recordemos que no lo puede hacer consistentemente y que lo hace mientras se pueda generar una reperfusión o se puede dar eh, una disminución de la carga cardíaca, es decir, del trabajo que está haciendo el corazón en un contexto dado, y ya pues ustedes en la clínica lo profundizarán, por ejemplo, con eh, acción diurética y beta bloqueantes, ese tipo de cosas que pueden disminuir el trabajo del corazón mientras se puede dar un tratamiento y siempre y cuando la falla no sea de tipo fulminante, es decir, que no sea, no tengamos la capacidad de poder eh, actuar sobre esta falla y que desafortunadamente el paciente pueda fallecer. ¿Listo? Bueno, entonces eso es el contexto de lo que habíamos revisado en la clase anterior y habíamos quedado principalmente en revisar lo que tiene que ver con el tema de los ácidos grasos y principalmente en que el corazón como tal pues depende más que todo de este tipo de metabolismo para poder funcionar, o sea, no, una conclusión importante acá, antes de continuar, es que el corazón no se puede sostener a partir de la glicólisis. ¿Sí? El corazón no puede sostener su función solamente por la glicólisis. ¿Sí? Es bioquímicamente muy, muy difícil, es muy improbable, solamente por la glicólisis. ¿Sí? Y se puede apoyar en ella en un porcentaje, no sé, en un 10, un 5, 10%, apoyar su función. Por tanto, el resto pues va a depender en un 85, un 90%, un 95% de la función oxidativa. Y esa función oxidativa pues va a depender esencialmente de la capacidad que tenga el corazón de gestionar los ácidos grasos y esto pues puede ir variando. Vamos a ver algunas consideraciones que les pueden dar herramientas para comprender la parte eh, fisiológica. Déjeme, yo traigo una figura de acá, denme un minuto, para ilustrar un aspecto que es importante que lo recuerden. Denme un minuto, por favor. Listo, acá está. Bueno, gracias por su paciencia. Vamos a revisar esta parte. Esto como tal era lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Listo? Y ahora tenemos que analizar este componente de acá, que es el componente oxidativo. Entonces, este componente es el que yo les digo que responde en un 90% por el funcionamiento cardíaco, por la función cardíaca. ¿Vale? Como el trabajo del corazón es consistente, esta función está muy especializada en el corazón, vamos a verlo. O sea, a diferencia de otros tejidos, tejido por ejemplo adiposo, hepático, pulmonar, renal, hay ciertas eh, opciones metabólicas, digámoslo así, es decir, que podemos utilizar aminoácidos, podemos utilizar otro tipo de metabolitos. Este mecanismo en el corazón es muy especializado, ¿vale? Muy especializado. Y se requiere una coordinación casi perfecta de esta comunicación, de este puente. Eso se forma como un puente comunicante entre la glicólisis y la vía oxidativa.
para el corazón no es viable que estas dos funciones, la glicolítica y la oxidativa, tengan una fractura. En algunos tejidos a veces se puede dar, en el corazón no es viable que eso se dé debido a que es importante, así sea en poca concentración, en poca cantidad, de que exista una conexión entre la glicólisis y el mecanismo oxidativo, ¿vale? Principalmente porque a pesar de que no es precisamente la glucólisis la que alimenta el corazón, sus derivativos, principalmente el piruvato, sí suministran un aporte importante de energía para alimentar eh, el componente oxidativo en el corazón, y principalmente estoy hablando de la mitocondria, ¿vale? De la mitocondria. Entonces la mitocondria va a funcionar, tengámoslo muy en cuenta, mediante dos principales entradas. Una que va a venir desde el piruvato y otra que va a venir de las grasas, ¿sí? De los ácidos grasos. Piruvato y ácidos grasos. Los dos, tanto el piruvato como los ácidos grasos, van a confluir en una molécula en común. Esa molécula se llama acetil-CoA. Acetil-CoA. Las dos confluyen en este tipo de molécula, y para el corazón es fundamental un aporte importante de esta molécula de acetil-CoA. Es posible en determinados contextos que tengamos otro aporte, ¿sí? A nivel de cuerpos cetónicos, ¿sí? Reviso acá. Exacto. Entonces, los cuerpos cetónicos también pueden suministrar otra parte de el acetil-CoA. ¿Por qué esta molécula es tan importante? Porque permite suministrar a la mitocondria un metabolito que va a hacer funcionar un ciclo, que es el ciclo del, bueno, acá lo tenemos, que es el ciclo de Krebs. Entonces, ese acetil-CoA proviene de la glicólisis o proviene del metabolismo de los ácidos grasos. En la parte de hoy de la clase vamos a analizar este bloque en principio, pero hago la referencia que no es, o sea, no debemos olvidar que también tenemos suministro de acetil-CoA a partir del azúcar, a partir de la glucosa, ¿sí? Que se conecta hacia la mitocondria. Cuando, por ejemplo, hay fractura, es decir, cuando eso se llama desacoplamiento, cuando se desacopla la glicólisis y la mitocondria, pues va a carecer o va a haber una deficiencia de este acetil-CoA que viene del azúcar, y eso va a traer una serie de consecuencias importantes sobre el funcionamiento cardíaco, sobre todo en el aporte y la constitución del ATP en particular. Y eso tiene que ver con lo que yo les quería mostrar acá, que de hecho también lo relaté en la clase anterior, y es el hecho de que cuando la glucosa no llega eficientemente al corazón, o de alguna manera en el cuerpo humano hay una deficiencia de glucosa, ¿sí? Lo comentamos en la clase anterior, pues el cuerpo saca del ciclo de Krebs, del ciclo de ácido tricarboxílico, el oxaloacetato para hacer glucosa, ¿vale? Para hacer gluconeogénesis. Y eso pues trae impacto importante en el funcionamiento del ciclo de Krebs, que al final se va a traducir en la producción de ATP, y eso para el corazón es, o sea, para otros órganos puede tener cierta resistencia, pero para el corazón es muy grave. Sí, eso es lo que yo quiero como reflexionar. Para el corazón es muy grave las variaciones en la producción de ATP, ¿vale? Otros órganos como el músculo esquelético u otro tipo de tejidos podrían dar un momento, un tiempo de espera, pero en el corazón no hay espera debido a su tipo de funcionamiento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar este bloque en principio, que es la llegada de ácidos grasos al corazón y algunas adaptaciones que tiene el mismo corazón sobre el aporte de, eh,
de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, en primera instancia, analizar el mecanismo que subyace la llegada de acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA, pues, como ustedes lo saben, no viene esencialmente de, de la sangre. El acetil-CoA, pues, viene esencialmente de las grasas. Y acá estamos viendo el mecanismo de transporte de grasas y de lípidos que está mediado por un receptor, ¿sí? Principalmente este, es bueno que lo recuerden, que se llama CD36. Y en el cuerpo, pues las grasas van a venir en lo que se denominan lipoproteínas. No sé si recuerden este concepto. A- vamos a hacer como un pequeño repaso, aunque eso lo veremos más en profundidad el próximo semestre. De pronto no sé si lo alcanzaron, perdón, lo alcanzaron a ver en introducción o lo han leído, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos aportes de lípidos que pues principalmente pueden llegar al corazón y que son de grandísima importancia. Entonces aquí lo que tenemos son las lipoproteínas. La parte azul pues trata de reflejar la parte proteica de estas partículas proteica, y la parte amarilla hace referencia a los lípidos, ¿sí? Lípidos. Esos lípidos esencialmente en estas partículas de lipoproteínas, ¿sí? Que obviamente pues vienen de la dieta, de lo que nosotros consumimos a nivel digestivo en forma de grasa, y que al final terminan constituyendo estas partículas que en últimas van a estar presentes en la sangre, ¿vale? Los lípidos que están acá presentes usualmente tienen la siguiente naturaleza, ¿sí? Triacilgliceroles, ¿sí? Ésteres de colesterol, ésteres de colesterol, ¿sí? Colesterol, y hay otros que se llaman diacilglicéridos. Hay una fracción pequeñita, no la vemos acá, que son proteínas, o sea, no esto, sino una proteína aparte, ponerla por acá, que son proteínas de ácidos grasos. Entonces son proteínas que tienen la capacidad de guardar ácidos grasos libres. Los ácidos grasos que están en estas partículas no están libres, principalmente por el hecho de que un ácido graso libre tiene una connotación tóxica. Un ácido graso libre es tóxico para el cuerpo. Entonces, para evitar esa toxicidad, el cuerpo produce esencialmente el hígado a través de proteínas de unión a ácidos grasos, proteínas de unión a ácidos grasos, ¿sí? O, por ejemplo, la albúmina sérica es capaz de atrapar esos ácidos grasos y llevarlos hacia los tejidos. Pero eso es un porcentaje pequeño. La gran cantidad de lípidos proviene principalmente de esas partículas de lipoproteínas, que tienen una serie de características principales. Las muestro acá, pero pues no se preocupen por eso, ni tampoco, eh, digamos, no es el contexto evaluativo, ni es el contexto de revisarlo este semestre, pero lo pongo acá para que ustedes lo conozcan inicialmente. Y tiene que ver con la constitución proteicas que hacen parte de esas diferentes lipoproteínas y que son valiosas en el sentido en que el cuerpo, los tejidos, el corazón pueden reconocer esas proteínas, lipoproteínas, y permitir que ingresen a los tejidos, ¿vale? O sea, no que se queden en el torrente sanguíneo, sino que particularmente eh, estas partículas pasen al interior de los órganos y tejidos, y particularmente pues el corazón. Aquí vemos una historia chiquitica, eso es un poquito más complejo, esto es una manera solamente de tener un contexto de cómo estas partículas tienen como una historia cada una. Entonces, inicialmente los lípidos y triglicéridos están constituidos esencialmente en partículas de kilomicrones, ¿sí? Con un tamaño siempre importante, considerable, y que está mayoritariamente formada por grasas, por lípidos. Esos lípidos van a ir a los tejidos, ¿sí? Periféricos. Principalmente el corazón se alimenta mucho de estos lípidos que están ahí.
Lo que el cuerpo no alcanza a metabolizar se constituye en lo que se denominan remanentes de kilomicrones y esos remanentes van a ir al hígado. Tienen un receptor que los reconoce y el hígado lo que hace es sintetizar partículas adicionales. Hay una que es importante que se llama VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad. Esas lipoproteínas que sintetizó el hígado ahora van también a los tejidos periféricos, de nuevo, en un contexto dado en el cual haya necesidad de energía para el sostenimiento del cuerpo y una vez parte de esa energía deja de ser gastada o utilizada, se convierten en lipoproteínas de baja densidad. Esta es muy estudiada principalmente, esta LDL, porque tiene una importante cantidad de colesterol. Colesterol. ¿Sí? Entonces casi no tiene muchos lípidos, tiene más que todo colesterol y ésteres de colesterol, ¿vale? Y eso nos puede dar indicativo, bueno, más adelante vamos a analizar, no sé si nos dé tiempo el día de hoy, de analizar cómo esos ésteres de colesterol pueden ser, y de hecho hay mucha evidencia que soporta que la presencia incrementada de esta lipoproteína se asocia mucho a la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Aterosclerótica. ¿Ok? Eh, Esta partícula en particular, ¿sí? Puede dar cuenta de eso, usualmente se evalúa lo que ustedes más adelante prescribirán o solicitarán como un perfil lipídico y ese perfil lipídico pues va a dar cuenta de qué es lo que está pasando con cada una de esas diferentes partículas y cómo podría estar mostrando evidencia en cuanto a la capacidad que tiene el paciente en poder gestionarlas. Si tiene una gestión pobre, cuando digo gestiones que se puedan utilizar y se puedan convertir en energía, pues ellas van a tender a acumularse, ¿vale? Entonces, si el individuo a nivel mitocondrial, que es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, no utiliza los lípidos, pues esas partículas tienden a acumularse. Entonces, ustedes ven que los niveles de ellas empiezan a incrementarse y se le presta mucha atención a esta, a la LDL, porque se asocia a la fisiopatología aterosclerótica, en la formación, por ejemplo, de la célula esponjosa o foam cell, ¿sí? Sí, y a procesos inflamatorios, inflamación, ¿sí? Entonces se le presta mucha atención, no es que sea la principal responsable, sino que es la que marca el indicativo. La responsabilidad realmente es de la gestión lipídica en todo el cuerpo, pero esta nos marca como la parada o nos da un campanazo de alerta con respecto a la imposibilidad que tiene el cuerpo de estar gestionando los lípidos y que esto puede estar asociándose a procesos inflamatorios, a reclutamiento de células inflamatorias y a desencadenar los procesos ateroscleróticos, que pues son la base de la enfermedad cardiovascular y que pues va a recibir una importancia para sus pacientes en un porcentaje alto, más del 20-25% de sus pacientes, muy probablemente inclusive más, porque eso es una tendencia casi mundial del incremento de las enfermedades cardiovasculares debido a los cambios al estilo de vida, inclusive ahorita que estamos en estas situaciones de pandemia, de encierro y todo esto, ¿sí? Que se ha disminuido un poco, todavía sigue estando presente eh, la disminución de la actividad física en varios contextos y eso está relacionado de esta manera. ¿Listo? Bueno, hasta acá hay alguna pregunta, vamos bien, si me he hecho entender. Bueno, espero que sí. Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. De todos modos, estoy aquí pendiente también en el chat, si ustedes se les dificulta el tema de la comunicación, entonces me escriben la pregunta en el chat, yo muy atento estaré para resolver. Vamos a ver entonces a lo que nos atañe al corazón y tiene que ver con este proceso. Pues ya sabemos que las lipoproteínas, ¿sí? Vamos a englobarlas acá todas, acá nos muestran que los kilomicrones o las lipoproteínas de baja densidad van a ser reconocidas o ser transportadas a nivel de la albúmina y van a llegar al miocardiocito, ¿vale? Una vez
transportadas y estimuladas para que ingresen al miocardiocito, va a ocurrir una cosa muy interesante. Eh, esos ácidos grasos deben activarse. La activación, ¿qué significa? Que deben unirse a la coenzima A. ¿Sí? La coenzima A pues es una molécula eh, compleja en el sentido de que tiene una gran cantidad de subgrupos, pero permite servir como de puente de transición para poder transportar los lípidos. Los lípidos, vuelvo y de nuevo a contarles de que los lípidos en su forma glicérida, es decir, en su forma como ácido graso, tiene una connotación tóxica. El ácido graso libre es tóxico. Ácido graso libre es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque puede romper, puede lisar la membrana, puede generar poros en membrana y esto afecta el funcionamiento celular. Entonces, esta molécula siempre debe estar esterificada o debe estar unida a otro componente que facilita su transporte y facilita su llegada, por ejemplo, a la mitocondria, la cual pues ya no va a tener ningún inconveniente. Ese proceso se llama esterificación, ¿sí? Y es la unión a la coenzima A, ¿vale? Entonces la coenzima A, lo que estamos viendo acá, forma la unión del ácido graso más la coenzima A y eso forma lo que se llama acil-CoA. Acil-CoA. ¿Sí? Acil-CoA, que es la unión de la coenzima A, que es una molécula, pues, voy a poner la coenzima porque de pronto ustedes no la tienen en contexto, ¿sí? Y es importante para comprender el mecanismo de transporte que vamos a ver a continuación. Un momento, aquí ya la tenemos. Esta es la coenzima, es una molécula bien, bien grandota. ¿Sí? ¿Por qué la ilustro acá? Porque la coenzima es una molécula con un tamaño importante y esa coenzima no va a pasar por la membrana. Tenemos que moverla a la mitocondria, ¿sí? Para que nos contextualicemos. ¿Sí? Tengo aquí mi célula ingresa el ácido graso y ahora yo tengo que llevar el ácido graso a la mitocondria. ¿Sí? Acá está. Entonces aquí tengo mi mitocondria y tengo que mover este ácido graso al interior. Pero antes de eso, para que no tenga una toxicidad, ese ácido graso yo le pongo la coenzima A, que es esta molécula. Si se dan cuenta es muy grande, tiene grupos polares, es decir que eso no va a pasar por la membrana mitocondrial. Pero es necesario que yo le ponga la coenzima A para que ese ácido graso no sea tóxico. ¿Sí? Entonces, para poder solucionar ese problema se da un mecanismo de control y de transporte, ¿sí? Que es el sistema carnitina. Carnitina. Entonces, la carnitina es un mediador de transporte en la membrana de la mitocondria. Muy posiblemente ustedes o las personas que hacen deporte y suplementan han consumido carnitina, o por lo menos la han escuchado. Carnitina. Entonces, ¿qué es la carnitina? Es una molécula que tiene la capacidad de facilitar el transporte del ácido graso hacia la mitocondria. ¿Por qué las personas la suplementan? Porque si tú tienes una buena cantidad de carnitina y haces ejercicio, ese incremento de carnitina facilita pues la movilización de ácido graso a la mitocondria y tú pues ahora quemas más o tienes mayor capacidad para quemar esos ácidos grasos y algunas personas pues lo utilizan para ser más eficiente a bajar de peso, ¿sí? Bajar de peso. Pero esto solamente, o sea, la carnitina solo es útil si tú haces ejercicio, ¿sí? O sea, tú bajas de peso, pero haciendo ejercicio y estimulas al cuerpo a mover los lípidos de la sangre a la mitocondria, ¿sí? A la mitocondria. Como tienes más carnitina y la suplementas, pues esto puede ser favorable. ¿Ok? Algunas personas piensan que solamente deben consumir carnitina para bajar de peso, pero no funciona así. Porque tú puedes consumir carnitina, pero si no haces ejercicio, pues no tienes un estímulo para movilizar
ni incrementas la función. Entonces, para que ustedes lo conozcan y si alguien lo está usando, usted lo puede ilustrar sobre cómo funciona en última la carnitina. Bueno, de hecho, también hemos entendido cómo funciona. Entonces, vamos allá. ¿Qué hace la carnitina? Pues sirve como puente. ¿Puente para qué? Para tomar el ácido graso, aquí le llamamos acil. Entonces, el acil viene ¿de dónde? De la coenzima A. Aquí tenemos el acil. ¿Acil qué es? Acil es igual a ácido graso. Acil igual a ácido graso. Es decir, este. ¿Sí? Entonces, antes está pegado a la coenzima A. Como la coenzima A no puede pasar por lo grandota, entonces se la entrega a la carnitina. ¿Cómo pasa eso? Mediante un transportador que se llama CPT1. Entonces, ese transportador facilita quitarle el acil a la coenzima A y entregárselo a la carnitina. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, CPT1 es un transportador, una proteína membranal de la mitocondria que facilita ese puentecito, esa comunicación. Entonces, ahora la coenzima A queda solita, CoA sola, porque se quedó sin el ácido graso y ella puede servir para el nuevo ciclo y recibir un nuevo ácido graso, ¿vale? Uno por uno lo va recibiendo. Luego, uno por uno se lo va entregando a la carnitina y luego la carnitina con el acil se lo entrega a otro transportador, pero está en la parte interior de la mitocondria que se llama CPT2. ¿Listo? Entonces, ahora CPT2 se lo entrega a otra coenzima A, pero que está adentro de la mitocondria. Mire que la coenzima A nunca pasa las dos membranas. Hay una por fuera y hay otra por dentro. Y carnitina es el puente que facilita que el ácido graso pase y luego llegue al interior de la mitocondria, ¿vale? Entonces aquí lo vuelve a recibir otra coenzima. Y ya tenemos a la coenzima A al interior, ¿vale? Hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Me hizo entender? Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora póngale cuidado porque aquí a veces un poquito lo enredado. ¿Qué sucede? Que este transportador tiene como un interruptor, tiene como una llave de paso que lo bloquea o una llave de paso que lo activa, ¿sí? Lógicamente se espera que este transportador, es decir, CPT1, es decir, la proteína que facilita el paso del acil a la carnitina, siempre esté abierto. ¿Por qué debe estar abierto? Pues porque nuestro corazón todo el tiempo necesita energía, ¿sí? Todo el tiempo necesita energía, por tanto, lo viable es que ese transportador esté abierto, deje pasar los ácidos grasos y ocurra la obtención de la energía en el interior de la mitocondria de nuestro corazón. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en ocasiones? Resulta que esta proteína puede tener un bloqueo, es decir, puede cerrarse, se cierra. ¿En qué contexto se cierra? Por ejemplo, cuando el corazón no tiene un trabajo excesivo, digamos, tiene una rata cardíaca, ¿sí? Entre 50 y 60, ¿sí? Entonces no necesita tampoco tener tanta gestión energética, porque como ustedes lo saben, el ATP no se puede acumular, entonces no hay necesidad de estar produciendo tanto ATP y se puede reducir y se puede modular un poquito esta llave de entrada del ácido graso, ¿vale? Dependiendo de la actividad. Por tanto, entre más activo sea nuestro corazón, pues más abierta tiene que estar esta llave. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Eso es una cosa, es decir, la actividad cardíaca. Si nuestro corazón no tiene un incremento en la actividad, pues no hay un estímulo que mueva los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Eso es muy importante. Por tanto, en este contexto, la actividad física, bueno, lo que digo es tonto, un poco tonto porque ya ustedes lo saben, pero estamos viendo eso en el contexto molecular. La actividad física es un estimulante importante para movilizar ácidos grasos, ¿sí?
Eso es obvio, eso es tonto, ya todos lo sabemos. Pero vemos cómo se influencia la apertura del transportador como tal. Si incrementamos la actividad física, pues ya nuestro corazón no late a esa intensidad, sino que incrementa su trabajo. Entonces pasa a 100, 130, ¿sí? Casi el doble. Y pues eso puede durar varios minutos, incluso horas. ¿Sí? Uno puede estar en el gimnasio 2 horas ahí en cardio y dele, y dele, y dele, y eso tiene un gasto cardíaco y un estímulo importante para movilizar y dejar esta llave abierta. ¿Okay? Entre más abierta está esta llave, este puentecito, este canalcito o esta CPT1, pues menos lípidos van a quedar circulando en sangre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un paciente tiene triglicéridos altos, kilomicrones, VLDL o LDL? Pues porque se asocia a la proporción de actividad física. Después ustedes se van a dar cuenta que también se asocia con la edad. Entre más edad tenga el paciente, pues más probabilidad tiene de que los ácidos grasos se acumule porque hay una relación de edad, actividad física y eficiencia metabólica. Pero si es un paciente entre, por ejemplo, en el caso de ustedes, entre los 15 y los 25 años, pues realmente, si ustedes hicieran ahorita mismo un perfil lipídico, tengan la plena seguridad de que sus ácidos grasos no van a estar incrementados, ¿sí? Van a estar incluso a veces más bajo de lo normal, ¿vale? Listo, entonces esto va a variar con respecto a la actividad física porque existe un estímulo propio para que eso suceda. ¿Cómo funciona eso a nivel molecular? Mediante un indicador que se llama malonil-CoA, este señor ve, ¿sí? Malonil-CoA. ¿Quién es este? Malonil-CoA ordena abrir o cerrar la llave. Cuando hay mucho malonil-CoA, cuando hay mucho malonil-CoA, la llave se cierra. ¿Okay? Cuando hay poco malonil-CoA, la llave se abre. ¿Listo? Vámonos un poquito más atrás. ¿De dónde viene el malonil-CoA? El malonil-CoA viene de la carboxilación del acetil-CoA. Para entender esto tenemos que irnos un poquito más atrás y luego vamos de nuevo a llegar acá. Cuando yo tengo ácidos grasos, ¿sí? Eso es como un paréntesis, como una propaganda. Cuando yo tengo ácidos grasos, miren, tengo ácidos grasos, aquí tengo un ácido graso de muchos carbonos. Para procesar este ácido graso, yo lo que hago es hacer lo que se denomina beta oxidación, es decir, cortar la molécula de dos en dos. Dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos. La corto de dos en dos. ¿Listo? Entonces, esto me genera fragmentos. Fragmentos de dos. Fragmentos de dos. Fragmentos de dos. Entonces, esos fragmentos de dos en la grasa, por ejemplo, en los lípidos, se unen a la coenzima A. ¿Vale? Se unen a la coenzima A. Y eso es lo que se llama acetil-CoA. Acetil-CoA. No lo confundan con acil-CoA. Recuerden que el acil-CoA, que era todo el ácido graso pegado a la coenzima A. Y el acetil-CoA es solo dos carbonos unidos a la coenzima A. ¿Vale? Y esos dos carbonos vienen del fraccionamiento de los ácidos grasos, pero entonces vamos acá, uno viene de el fraccionamiento o el catabolismo de los ácidos grasos. ¿Listo? Podríamos decir que el que viene de acá es como un acetil-CoA bueno. Digamos, entre comillas, un acetil-CoA bueno. Entre comillas. Entonces viene del... Ya se nos vamos a dar cuenta que esto... Lo pongo aquí bueno como para hacer una diferencia, pero después nos vamos a dar cuenta que pues no hay ni uno bueno ni uno malo. Y hay otro acetil-CoA que viene
de la glucosa. Glucosa, glicólisis, ¿sí? Glicólisis. La glicólisis cuando funciona produce piruvato. Y hay una enzima que vamos a ver más adelante que se llama piruvato deshidrogenasa. Es una enzimita. Entonces, esa enzima toma el piruvato y lo convierte en acetil-CoA. ¿Listo? Entonces, ese es el escenario número 2. Entonces, uno, el que viene del catabolismo de ácidos grasos, es decir, toma los ácidos grasos, partirlos de 2 en 2 y los convertimos en acetil-CoA. Y hay otro acetil-CoA que viene del azúcar, de la glucosa, glicólisis, mucho piruvato. Aquí lo toma una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa y lo convierte en acetil-CoA. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay exceso de azúcar, mucho azúcar, de manera crónica, hay cronicidad en el consumo de azúcar en altos niveles, todas las semanas, por muchos años. Esto genera un efecto pues, fisiopatológico importante. Este incremento de acetil-CoA podríamos decir que es acetil-CoA malo, de momento, solo para entenderlo, malo, que hace lo siguiente. Se incrementa ese acetil-CoA, ¿vale? Y una enzima que detecta eso, acetil-CoA, detecta ese incremento de acetil-CoA, convierte el acetil-CoA en malonil-CoA. Entonces, cuando hay exceso de azúcar, hay exceso de acetil-CoA, y ese exceso de acetil-CoA es detectado por esa enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa y lo convierte en malonil-CoA. ¿Qué hace el malonil-CoA? Cierra la puerta. Cierra esa puertica. Entonces no deja entrar los ácidos grasos, rebotan y van a la sangre. Entonces ahora en la sangre vamos a tener ácidos triglicéridos. Se incrementan los triglicéridos en sangre como consecuencia de un incremento en el consumo de azúcar. Esto se potencia principalmente porque una molécula, bueno, una señal que ustedes conocen muy bien que se llama insulina, ¿sí? Cuando yo consumo azúcar se libera insulina y esa insulina hace lo siguiente, vean, activa esta enzima que se llama ACC, ¿sí? Acetil-CoA carboxilasa. Ya vuelvo a repetir todo por si de pronto alguien quedó un poco perdido. Acetil-CoA carboxilasa. Eso es lo que significa ACC. Entonces la insulina activa esa enzima, ¿sí? Cuando esa enzima está activa, toma el acetil-CoA y lo convierte en malonil y cierra la puerta. Es decir, que cuando tenemos mucha insulina y mucha acción insulínica, lo que estamos haciendo es favorecer el incremento de ácidos grasos en la sangre, en el plasma. ¿Sí? Esta es nuestra sangre, nuestro vaso sanguíneo. Ahora la sangre se incrementa, perdón, ahora los lípidos se incrementan en el vaso sanguíneo. ¿Por qué se incrementan? Porque existe un mecanismo muy relacionado entre el consumo de azúcar y el consumo regular, normal, de echar una cucharadita de pronto al tinto. No estoy hablando de ese azúcar, estoy hablando de consumir recurrentemente grandes cantidades de azúcar, por ejemplo, en gaseosas, en jugos, o sea, este azúcar que está disuelto en líquidos y que es de muy fácil acceso y genera un efecto que es lo que se denomina pico insulínico, que es detectado a nivel pancreático y libera cantidades importantes de insulina. Y el corazón responde a esa insulina. ¿Ve? Entonces, la liberación de esa insulina activa esta enzima, acetil-CoA carboxilasa, que toma el acetil-CoA, ¿vale? El acetil-CoA y lo convierte en malonil-CoA. Y ese malonil-CoA ahora es un bloqueador de ese transportador CPT1 y eso dificulta el ingreso de los ácidos grasos
a la mitocondria. En el corazón, este mecanismo es muy sensible, ¿sí? Es decir, a diferencia de otros tejidos que tienen este mecanismo similar de ingreso, por ejemplo, en los tejidos extrahepáticos o tejidos somáticos, en el cuerpo ese mecanismo pues funciona de manera similar. Lo que pasa es que en el corazón, ¿sí?, el mecanismo de los transportadores incrementa la sensibilidad, entonces está muy especializado en el corazón y eso está muy bien documentado. Acá les estoy poniendo el artículo es un artículo del 2005 donde se expone esa situación. La enzima CPT1, el transportador CPT1 en el corazón tiene una isoforma que se llama CPT1 beta, ¿sí? Y es 30 veces más sensible al malonil CoA que, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? El hígado no es tan sensible a la presencia de malonil CoA. Entonces, apenas el corazón detecta malonil CoA, de una vez cierra esto, ¿sí? Y no deja pasar la grasa. Y eso, pues, obviamente, eh, puede representar una situación crónica, de cronicidad, de afectación del corazón, porque en últimas lo que está pasando es que el corazón pareciera que responde mejor a la insulina y a la glucosa y dice, pues es mejor si ya llegó glucosa, pues trabajemos con glucosa y no trabajemos tanto con grasa. Pero es mejor para el corazón trabajar movilizando los lípidos y haciéndolos funcionar en la mitocondria porque es mucho más eficiente o costo efectivo frente a la producción de ATP a partir de las grasas y no a partir de los azúcares. En otras palabras, el consumo de azúcar recurrente, crónico y en altas cantidades tiene un efecto de adaptación en el corazón que lo que termina es dificultando la llegada de lípidos al corazón y teniendo pues un efecto siempre perjudicial crónicamente hablando. Yo no estoy diciendo que usted come un helado y al otro día le dio un infarto, no, no estoy diciendo eso, sino que crónicamente en las semanas, en el día, en los años de estar consumiendo muchas cantidades de azúcar, este mecanismo se ve acentuado, ¿vale? Existe un mecanismo, bueno, hasta ahora no sé si tengan preguntas, si alguien de alguna forma no ha tenido claro esto, me devuelvo y lo explico sin ningún inconveniente. Está claro, profe. ¿Listo? Perfecto. Bueno, aquí existen mecanismos contrarregulatorios que evitan que eso suceda. Y es una enzima que se llama AMPK, ¿vale? Esta enzima. Entonces, esta enzima hace efectos antagónicos a lo que hace la insulina. ¿Por qué lo hace? ¿Y cómo activamos esta enzima? ¿Cómo hacemos que esta enzimita esté activa? Principalmente en dos mecanismos. Bueno, varios, pero de los que podemos tener en contexto fácilmente son dos. Uno, el ejercicio, y otro, la inanición o el ayuno, que no son lo mismo, pero activan, las dos mecanismos activan esa enzima, ayuno e inanición. Entonces, tanto en ayuno como en inanición, esta enzima se activa, ¿vale? Detecta, por ejemplo, la disminución de energía e inmediatamente activa los mecanismos que ya les voy a contar para favorecer la movilización de grasas en las reservorios de grasa, en el tejido lipídico y llevarlo al corazón. Es decir, esto favorece que el corazón no se alimente de azúcar, sino que se alimente de grasas, ¿vale? Eso es lo que busca esencialmente la activación de esta enzima. Y el ejercicio se ha documentado también que cuando tú haces ejercicio, esa actividad física estimula, uno, que se produzca más de la enzima y dos, de que la enzima esté activa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Es una quinasa, fosforila la acetil-CoA carboxilasa. Le pone un fosfato y cuando lo hace, bloquea la enzima. ¿A quién bloquea? A la acetil-CoA carboxilasa. Como la enzima está bloqueada, pues ya no produce malonil-CoA porque ya no funciona de esa manera. Entonces el acetil-CoA ya no se convierte en malonil-CoA y sus niveles disminuyen.
La disminución de malonil-CoA tiene como principal efecto que esta puerta quede abierta. Entonces CPT1 ahora está abierto y facilita el flujo de lípidos de la sangre al corazón. ¿Sí ven? Repito de nuevo. Condiciones como el ayuno, inanición y el ejercicio mantienen en mayor concentración y activa la enzima AMPK. ¿Qué hace esa enzima? Fosforila a la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima responsable de producir malonil-CoA. Como esa enzima está inactiva, está bloqueada, los niveles de malonil-CoA disminuyen. Como el corazón es tan sensible al malonil-CoA, ahora CPT1 está abierto, es decir, el mecanismo de transporte ahora es favorable y los ácidos grasos se transportan desde la sangre, llegan al miocardiocito y luego pasan a la mitocondria, ¿vale? Y se utilizan para producir, ATP. Y ahora ese ATP es el que soporta el funcionamiento cardíaco, ¿vale? Y miren que la parte que tenía que ver con la insulina ya no va. ¿Por qué no va? Porque en actividad física, por ejemplo, o en ayuno de inanición, el azúcar, la glucosa, tiene otro camino. Ya no se direcciona hacia órganos como el corazón, sino que se direcciona, por ejemplo, al músculo esquelético, o en ayuno de inanición los niveles de glucosa disminuyen, por tanto, no hay estimulación insulínica. ¿Ven? Entonces, por lado y lado, este bloque queda inhibido y se favorece de la movilización de lípidos y de grasas al corazón, ¿vale? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Van bien? Vamos bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, para concluir este componente, vamos a hablar de esta enzima, que es la piruvato deshidrogenasa, que es la que nos trae acetil-CoA desde la glucosa. Vamos a analizar ese contexto porque es importante que ustedes sepan que pues la llegada de acetil-CoA desde la glucosa no es algo malo, simplemente es algo complementario. Se vuelve malo es cuando existe un incremento recurrente, consistente e incrementado de la glucosa en el cuerpo. Ahí es cuando se vuelve, eh, no se vuelve favorable. Continuando aquí rápidamente con nuestra presentación. Un momento. Vamos a avanzar acá en nuestra presentación. Ya no va a quedar para nada difícil la comprensión del mecanismo. Es el que está acá. Bueno, aquí entonces avanzamos rápidamente. La llegada de lípidos al miocardiocito, ¿sí? Permite la entrada de los ácidos grasos. Pueden entrar mediante difusión pasiva o pueden entrar mediante proteínas del sarcolema o translocasa ácidos grasos que llevan los ácidos grasos hacia el miocardiocito, ¿sí? Y también está mediada por proteínas de unión a ácidos grasos. Luego tenemos esta sintasa que se llama sintasa de ácidos grasos, que lo que hace es convertir los ácidos grasos que ingresan en acil-CoA, es decir, la activación del ácido graso por medio de acil-CoA para poderlo transportar a la mitocondria. ¿Listo? Luego aquí tenemos el mecanismo de CPT1, el cual pues facilita la entrada del ácido graso a la mitocondria, ¿sí? Es una proteína que está en la parte externa de la mitocondria. Luego, mediante la acción de la acilcarnitina y el transportador CPT2 eh, el acil, es decir, el ácido graso pasa al interior de la mitocondria y acá pues resaltar los mecanismos regulatorios, la producción de malonil-CoA, ¿sí? Que es un regulador de la acción del transportador CPT1 y ya acabamos de explicar las consecuencias que puede tener eso sobre el tejido cardíaco. El incremento de malonil-CoA se entiende como un regulador
fisiológico para la oxidación de ácidos grasos en el corazón, entre menor, aquí lo vemos, ¿no? Entre menor cantidad de malonil-CoA, mayor captura de ácidos grasos y oxidación, ¿vale? Entonces, recordar el mecanismo del malonil-CoA y pues principalmente otro regulador que también acabamos de ver es el de AMPK, que nos permite mantener bajos las concentraciones de malonil-CoA y también acelerar la movilización de ácidos grasos hacia la mitocondria. ¿Listo? Eh, bueno, y pues acá nos vamos a lo que les quería contar con respecto a este puente comunicante entre la glicólisis y eh, el acetil-CoA. Vámonos al YAM para explicarlo un poco mejor. Listo, ya comparto. Bueno, lo que les había contado anteriormente es que la glicólisis, el uso de la glucosa puede suministrar un aporte importante de acetil-CoA para el funcionamiento del corazón. Puede venir de la glucosa o puede venir de la oxidación de ácidos grasos, es decir, de la descomposición de ácidos grasos, como lo hemos visto acá, vean, ¿sí? Descomponemos el ácido graso, esto es lo que se llama beta oxidación, y en esa beta oxidación producimos un acetil-CoA. Aquí voy a quitar estas marcas de bueno o malo, porque realmente el acetil-CoA no es que sea bueno o malo, todo depende de dónde provenga. Si viene del azúcar de manera crónica y incrementada, ¿ok? O si viene, pues, netamente de los ácidos grasos. ¿Qué sucede? Que tanto la que viene del azúcar, de ácidos grasos o inclusive de los cuerpos cetónicos, ¿sí? De los cuerpos cetónicos, va a constituir como la totalidad de acetil-CoA. Totalidad del acetil-CoA. Acetil-CoA útil. ¿Ok? Entonces, en este mecanismo, vamos a ver que yo puedo regular la cantidad de acetil-CoA que puede venir de la glicólisis, principalmente porque, como lo analizamos acá, puede resultar perjudicial que se incremente la cantidad de acetil-CoA que viene de los azúcares. Entonces yo puedo regular eso. Y el cuerpo pues tiene mecanismos que lo pueden hacer. ¿Cómo se hace? Una enzima muy importante, central del mecanismo, se llama piruvato deshidrogenasa, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esta enzima? Va a permitir que el piruvato que viene del azúcar se convierta en acetil-CoA. Si la enzima está bloqueada, el acetil-CoA que proviene del azúcar disminuye y esencialmente va a depender del acetil-CoA que viene de los ácidos grasos o de los cuerpos cetónicos. Va a depender de esos dos. ¿Listo? De esos dos. Y no va a depender de la glucosa. Esto puede significar algo importante en el sentido de que este mecanismo de bloqueo del ácido graso y la entrada de ácido graso a la mitocondria, dependiendo del azúcar, pues va a estar controlado. Entonces, ¿cómo funciona ese control? De la siguiente manera. La enzima piruvato deshidrogenasa tiene dos reguladores. Una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa quinasa y tiene otra enzima que se llama piruvato deshidrogenasa fosfatasa. ¿Vale? Fosfatasa. ¿Qué hace la quinasa? Le pone un fosfato y cuando le pone el fosfato, esta enzima queda inactiva. ¿Sí? Cuando está sin el fosfato, queda activa.
sin el fosfato. Voy a ponerlo acá porque entonces nos confundimos. Entonces, piruvato deshidrogenasa más el fosfato. Entonces, esta es la forma inactiva. Entonces, la forma inactiva no permite el paso de piruvato a acetil-CoA. Queda bloqueado esta parte. ¿Listo? Y piruvato deshidrogenasa. Bueno, pongamos el otro color. Piruvato deshidrogenasa sin el fosfato. Entonces, está activa. Entonces, si está activa, hay flujo desde la glicólisis hacia la mitocondria en el miocardiocito. Entonces, producimos más acetil-CoA desde los azúcares hasta acá. ¿Listo? ¿Cómo tenemos presente la función de estas enzimas quinasa o fosfatasa? ¿Qué hace la quinasa? Pues le pone el fosfato. ¿Sí? Entonces, esto lo hace la quinasa. Y lo de abajo lo hace la fosfatasa. De la fosfatasa le quita el fosfato y deja la enzima activa. La quinasa le pone el fosfato y deja la enzima inactiva. Hay factores que hacen que la enzima quinasa esté activa, es decir, esté estimulada o esté inhibida. En términos un poco lógicos, esta enzima va a estar activa, es decir, la quinasa, la que pone el fosfato y regula a la piruvato deshidrogenasa, va a estar activa cuando tenemos señales de alta energía. Cuando tenemos mucho ATP, mucho acetil-CoA o mucho NADH, esas tres señales lo que hacen es activar la quinasa le pone el fosfato y duerme a la deshidrogenasa. Por tanto, bloquea el paso de piruvato, es decir, de lo que viene de la glucosa hasta la mitocondria. ¿Vale? Entonces, un exceso de energía le dice al corazón, lo hemos analizado acá, cuando hay exceso de energía y el corazón no está funcionando a toda capacidad, entonces reduzca el aporte de energía porque no necesitamos que llegue más y bloqueamos ese exceso de función cardíaca, ¿vale? Por otro lado, cuando tenemos esa situación, ayuno o inanición, es decir, tenemos hambre, como ahora, NAD, coenzima A, ADP y hay piruvato, entonces, ¿qué hacemos? Dormimos a la quinasa, ¿sí? La quinasa ya no bloquea esta enzima y ahora la puerta queda abierta y permitimos el paso de piruvato para que se reconstituya en acetil-CoA y sea utilizado por el corazón. ¿Vale? Miren lo interesante. Vamos a verlo en este contexto para que se entienda un poquito mejor. ¿Ven? Acá, miren. Más o menos lo saco aparte porque aquí ya está rayado. Acá ya está rayado. Entonces, miren. Cuando tenemos hambre, ¿sí? Cuando estamos en inanición, con hambre o en ayuno, la conexión de glucosa hacia la mitocondria del miocardiocito se favorece. ¿Sí? Pase libremente. Y sume el acetil-CoA que viene de la glucosa con el que viene de los ácidos grasos. ¿Vale? Entonces se favorece el suministro de energía a partir de la glucosa. Cuando estamos llenos, ¿sí? Cuando hay exceso de comida, cuando estamos llenos y hay exceso de energía, entonces en esa situación bloqueamos, ¿sí? No permitimos que llegue más piruvato ni más acetil-CoA a partir de la glucosa.
Más bien, esperemos a que venga de los ácidos grasos. Entonces yo acabo de almorzar, me comí un sancocho, no sé, algo grasoso, ¿sí? Una lechona, bueno, no sé lo que les guste a usted que tenga grasita. Y lo que yo hago es mejor evitar que llegue desde el azúcar y más bien se favorece que venga desde los ácidos grasos, ¿vale? Desde los ácidos grasos. ¿Qué pasa si yo como, por ejemplo, mucho del azúcar? ¿Sí? Pues sucede a nivel de la insulina este evento que yo les estaba explicando acá. Azúcar crónica, pero mucha, ¿no? No un azúcar normal, es decir, no hay un aporte, cuando digo azúcar excesiva, estoy hablando de que consumimos en azúcar más de 1200 calorías en azúcar. Es eso. Entonces, cuando yo como mucho azúcar, la insulina ahora está presente y daña el mecanismo, ese que estoy explicando es el mecanismo fisiológico. ¿Sí? La insulina ahora se activa, favorece la acetilcocarboxilasa y me incrementa el malonil-CoA. Entonces, ese escenario no es bueno. Ese escenario es el perjudicial. Esto que yo estoy planteando acá es un escenario de control fisiológico. Fisiológico. Que lo que busca es que, dependiendo de las diferentes condiciones de ingesta, pues el cuerpo prefiera, por ejemplo, más los lípidos que el azúcar. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Inclusive, por ejemplo, cuando tenemos trabajo cardíaco, ¿sí? Cuando el miocardiocito y el corazón late muy rápido, incrementamos la rata cardíaca y el esfuerzo cardíaco, los niveles de calcio y magnesio se incrementan en el corazón, ¿sí? Están más disponibles. Esto hace que la enzima fosfatasa esté activa. Y ese mecanismo, pues, le quita el fosfato a esta enzima deshidrogenasa y la deja en su forma activa. ¿Ve? Y eso facilita que llegue el azúcar y acetil-CoA desde la sangre hacia el corazón. ¿Ve? Entonces, miren que la actividad cardíaca, es decir, la actividad física, favorece eso también. Miren qué interesante. Entonces, eso es la parte glicolítica, ¿vale? La parte en la cual la glucosa interviene para favorecer el aporte de acetil-CoA y adicionalmente pues que el corazón funcione correctamente. Hay otro mecanismo que tiene que ver con el oxidativo, es el que tenemos acá. Esta es la mitocondria. Entonces, en el mecanismo oxidativo, en la mitocondria, cuando la mitocondria está muy activa, pongámoslo acá de rojo, una alta actividad mitocondrial, es decir, llega bastante oxígeno, y eso se asocia también a la actividad física. Cuando llega bastante oxígeno y la mitocondria está muy activa, ella incrementa la producción de este cofactor, que se llama NAD. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese cofactor favorece que se mueva la glicólisis, se mueva el pirulito acetil-CoA a la mitocondria. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay baja actividad mitocondrial, hay poca actividad física, pues esto más bien no favorece y fisiológicamente se regula el paso de glucosa. Entonces, lo que intento, las conclusiones de esta diapositiva, que de alguna manera suena un poco confusa, son las siguientes. El corazón está diseñado esencialmente para que cuando tenemos exceso de energía, bloquee el aporte de acetil-CoA desde la glucosa hacia la mitocondria. O no que lo bloquee, que reduzca esa funcionalidad y favorecer el aporte de energía a partir de los ácidos grasos. ¿Okay? Y cuando estamos con hambre, cuando estamos en una situación en la cual con hambre, ¿sí? O estamos en ayuno, entonces favorecemos que llegue tanto de grasas como de azúcares
el acetil-CoA, y eso pues complementa la funcionalidad cardíaca para que no vayan a haber deficiencias de ATP. ¿Listo? Y tercera conclusión, de primera conclusión, segunda conclusión, tercera conclusión, tiene que ver con que este mecanismo se puede alterar, se puede corromper o se puede dañar si tenemos una considerable ingesta de glucosa. Entonces, si consumimos mucha glucosa en exceso, ¿ok? Entonces lo que hacemos es bloquear esta vía. Recuerden lo que hace CPT1 y eso que expliqué ahorita. Entonces, cuando consumimos mucha glucosa, bloqueamos la ingesta de ácidos grasos y de lípidos, y ahora el corazón empieza a favorecer esos mecanismos. ¿Listo? Principalmente por estimulación de la insulina. Repito, es un mecanismo crónico, es un mecanismo que lleva años. Si usted consume algo dulce de un día para otro, no sé, un domingo que comió un helado y luego hizo ejercicio, eso no tiene ninguna repercusión. Bueno, hasta el momento no se ha podido demostrar una repercusión de ese tipo. Pero si usted lo hace de manera recurrente, todo el tiempo consume jugos, gaseosas, cosas dulces, chocolates, todos los días, todas las semanas, por años, eso genera una serie de transformaciones en el corazón e inclusive también repercute en órganos como el hígado, eh, el riñón, la parte digestiva, y empieza a generarse lo que, esa es la base para entender lo que se denomina el síndrome metabólico, ¿sí? Donde el cuerpo empieza a tener una serie de modificaciones, y acá lo importante es que el corazón termina siendo un órgano muy sensible frente a este tipo de mecanismos, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces vamos a cerrar, momento, resistan un poquito, yo sé que la clase está re pesada, está re pesada la clase, pero ya vamos a concluir, de menos momento, vamos a cerrar la clase con un tema de cuerpos cetónicos, que también son otro aporte importante eh, frente a, frente al aporte de acetil-CoA al corazón. Denme un segundo, ya reviso acá. Ay, que se me hicieron. Regálame un minuto, lo encuentro acá. Bueno, también continuemos acá con la presentación para no perder más tiempo y ya concluir en unos 10 minutos. Entonces vamos para el tema de los cuerpos cetónicos. Primero entender qué son. Entonces, esos cuerpos cetónicos no son pues nada patológicos, simplemente son la consecuencia de que en determinados contextos se puede acumular el acetil-CoA. Eso es lo que nos dice la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cuándo aparecen? Usualmente cuando vamos teniendo momentos de hambruna o de ayuno eh, más prolongado, pues el cuerpo empieza a adaptar el metabolismo para favorecer la movilización de intermediarios de acetil-CoA. ¿Okay? Hay otra manera de observar la presencia de cuerpos cetónicos y es en patologías como la diabetes. ¿Sí? Entonces, cuando en la diabetes hay una disminución importante del azúcar que está a nivel tisular, de la que es capaz de ingresar a los tejidos, y por disminución de estimulación insulínica esto no sucede, pues los tejidos no tienen otra manera de solucionar parte del problema, y es producir cuerpos cetónicos con el fin de movilizar energía debido a la disminución
grave de los niveles de glucosa en los tejidos, no en el plasma, no en la sangre, sino en los tejidos, que eso es lo que pasa en la diabetes. ¿Listo? Entonces, esos cuerpos cetónicos se van a empezar a formar como consecuencia de la acumulación de acetil-CoA. Entonces, ¿de dónde viene esa acumulación? De la siguiente manera. Vamos a analizar acá, creo que por aquí tenemos una manera de verlo en el YAM. Listo, acá está. Vamos a explicarlo. Listo. Ok. Listo, resistan 10 minuticos y ya. Ya van a descansar y almorzar. Entonces, miren. Eh, recuerden que el acetil-CoA es la suma del que puede venir de los azúcares o puede venir de los ácidos grasos. ¿Listo? Es la suma de esos dos, piruvato y ácidos grasos. Cuando no hay azúcar, cuando este bloque de arriba no funciona, puede suceder, por ejemplo, en la diabetes o en un ayuno o una inanición prolongada. En un ayuno o una inanición prolongada, pues no hay ingesta de azúcar, entonces este bloque se pone muy, muy lento o no funciona muy bien, está bloqueado. Entonces, los cuerpos cetónicos se van a producir como consecuencia de que hay que movilizar las grasas, hay que catabolizar las grasas y ahora esta concentración de este intermediario acetil-CoA empieza a incrementarse. Se incrementa el acetil-CoA, se incrementan bastantes unidades y ahora hay un problema. ¿Sí? Como no hay azúcar, al cuerpo le toca hacer lo siguiente, sacar del ciclo de Krebs oxaloacetato, saca, y ahora por gluconogénesis reconstituye el azúcar que está faltando, es decir, que no viene o que de alguna manera eh, no puede soportar el funcionamiento de los tejidos. Entonces, como no hay azúcar, pues nos toca hacerla, al hígado le corresponde eso y al riñón, y se ponen a hacer azúcar. Para poder fabricar azúcar, pues toman este intermediario del ciclo de Krebs y es como quitarle una pieza al rompecabezas. Cuando eso sucede, este ciclo de Krebs se pone lento, ineficiente y lento. Y lento. Es decir, ya no funciona a la misma velocidad. Como el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Y hace lo que tiene que hacer, es decir, suministrar un sustrato para que el ciclo funcione, en condiciones normales, pues el acetil-CoA ingresa y el ciclo funciona normal, pero cuando el ciclo está bloqueado, pues el acetil-CoA no tiene una puerta de entrada, porque esto está funcionando a una velocidad baja y el ciclo de Krebs pues tiene ese inconveniente. Hasta cuando no regrese de nuevo oxalacetato o el ciclo vuelva a funcionar a como estaba haciéndolo antes de esas situaciones del ayuno, diabetes o inanición, pues va a seguir multiplicándose este efecto hasta cuando no se restablezca el azúcar o se restablezca el oxaloacetato. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, el acetil-CoA no tiene puerta de salida, ¿sí? O mejor, puerta de entrada al ciclo de Krebs y se empieza a acumular. Entonces, hay órganos que necesitan energía urgente, cerebro y el corazón, urgente. Entonces, como no se les puede mandar rápidamente glucosa, porque ya sabemos lo que está pasando, ¿vale? Tenemos ese problema, lo que se hace es condensar el acetil-CoA y enviarlo a esos órganos, ¿sí?
Yo les explico cómo se condensa. Entonces se envía al corazón y se puede enviar al cerebro. Entonces ese acetil-CoA en forma de cuerpos cetónicos llega al corazón y cuando el hígado puede fabricar glucosa, entonces le envía también un poco de glucosa al corazón y al cerebro y pueden completar su funcionamiento a partir de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué son esos cuerpos cetónicos? Es la consecuencia de la dificultad en la actividad en el ciclo de Krebs debido a la salida de oxaloacetato y al incremento de gluconogénesis como consecuencia del ayuno y la diabetes. ¿Vale? Entonces, ese es el contexto previo. Vamos a analizarlo en la presentación. ¿Ok? Y acá no lo dice. Entonces, cuando tenemos inanición o una diabetes controlada, van a aparecer esos cuerpos cetónicos. Hay dos importantes, el hidroxibutirato y el acetoacetato. ¿Cómo se producen? Baja insulina y alta concentración de ácidos grasos. Muchos ácidos grasos que no tienen una manera de entrar al ciclo de Krebs y esto genera la producción de estos cuerpos cetónicos. En esos contextos pues terminan siendo un sustrato importante para el miocardio. ¿Sí? Y una cosa interesante es que los cuerpos cetónicos inhiben el piruvato deshidrogenasa. Esta enzima que hemos analizado anteriormente, esta enzima ahora queda inhibida por la presencia de cuerpos cetónicos. Vea, esta enzima piruvato deshidrogenasa cuando llegan los cuerpos cetónicos se inhibe. ¿Sí? Entonces, los cuerpos cetónicos inhiben la enzima. ¿Sí? Y al estar inhibida, pues ahora no vamos a movilizar desde la glucosa acetil-CoA al miocardiocito. Entonces, esta compuerta queda cerrada y ahora el corazón va a depender de la llegada de ácidos grasos y la llegada de cuerpos cetónicos para continuar funcionando. Eso es lo que le pasa al corazón. Otra cosa interesante es que cuando siguen incrementándose los cuerpos cetónicos, se refuerza el bloqueo a la piruvato deshidrogenasa y otra cosa que sucede que no deben olvidar es que la beta oxidación también se va a bloquear. ¿Por qué pasa eso? Porque si la beta oxidación sigue funcionando, pues vamos a seguir incrementando acetil-CoA y los cuerpos cetónicos, pues en esencia son acetil-CoA, entonces ¿para qué seguimos produciendo acetil-CoA en exceso? Más bien, utilicemos los cuerpos cetónicos como fuente de acetil-CoA para el funcionamiento del corazón y en la presentación pues nos están indicando principalmente ese efecto. El acetil-CoA va a venir principalmente de los cuerpos cetónicos y no de la glicólisis ni tampoco de la beta oxidación hasta cuando se resuelva la situación que lo originó, en este caso la disminución importante de la glucosa. ¿Cómo se resuelve el asunto? Pues esencialmente cuando se pueda controlar el tema de la diabetes o se pueda controlar de forma importante el suministro de glucosa a partir, por ejemplo, de gluconeogénesis desde la degradación de proteínas. ¿Listo? Bueno, hasta acá hay alguna pregunta. No, profe, no, señor. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya entendimos la importancia de estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Sobre todo en la manera en la cual pueden soportar el trabajo del miocardio hasta cuando se logre una estabilización de la glucosa. En cuanto a lo que se denomina falla cardíaca, ya para ir cerrando, la falla cardíaca pues reduce la capacidad para poder convertir las fuentes energéticas en ATP y la falla cardíaca pues va a tener una serie de clasificaciones, principalmente a nivel bioquímico se clasifica en falla cardíaca moderada y falla cardíaca pues grave. En la falla cardíaca que se denomina moderada, ¿sí? Vamos a ver una serie de características
De manera general vamos a encontrar que la falla cardíaca trae como consecuencia una disminución de la oxidación de ácidos grasos, principalmente porque los ácidos grasos se oxidan con oxígeno y en la falla cardíaca pues hay una disminución importante del aporte de oxígeno. Otra cosa es que como indicativo se incrementa la glicólisis y la oxidación de glucosa, pero asociada a un mecanismo anaerobio. Y adicionalmente se reduce la actividad de la cadena respiratoria. Eh, con respecto a eso, pues la falla cardíaca y la oclusión de arterias coronarias da como principal consecuencia lo que se denomina isquemia y es un cambio que trae modificaciones en la estructura celular, en la química de la función, se pierde la función contráctil, puede derivar hacia arritmias y muerte celular. Lo grave en el corazón es que esa muerte celular tiende a asociarse a procesos necróticos debido a la importante necesidad de ATP que tiene el miocardocito. Eso lo vamos a analizar al principio de este módulo. Entonces, usualmente en el corazón se da de manera muy, muy catastrófica la muerte celular por necrosis y pues va a traer una serie de indicativos y marcadores que vamos a analizar en la próxima sesión. Entonces, en la próxima sesión, importante que como tarea lean los principales marcadores cardíacos de falla cardíaca y vamos a analizar aquí bioquímicamente cuál es su sustento y cuál es su principal mecanismo de interpretación.